En todo México, las taquerías son parte del alma de sus calles. Son lugares donde el sabor, las risas y las pláticas se mezclan bajo el calor del comal. Pero no todo lo que sucede entre tacos y mesas es tan simple como parece. Hay historias que los taqueros recuerdan con escalofríos, momentos que no se pueden explicar y secretos que se esconden detrás de los mostradores. Cada ciudad tiene sus relatos, cada taquería su misterio. Y entre el chisporroteo de la carne y el aroma de los tacos al pastor, se han vivido cosas que nadie olvida. El día de hoy les traigo una recopilación de relatos de terror contadas por taqueros de México. Desde que era un niño siempre me han gustado los tacos. Tengo muy buenos recuerdos de cuando mamá los hacía cuando obtenía alguna buena calificación en la escuela, o cuando mi padre me llevaba por algunos en la taquería que quedaba cerca de mi escuela. Vivo en Ciudad de México, y por supuesto que hay muchas taquerías y demasiada variedad al respecto. Pero esa taquería era especial. Mi padre murió cuando tenía unos 15 años en un accidente de tránsito, así que los recuerdos que tengo en ese lugar eran realmente especiales. Recuerdo muy bien la última vez que fui a ese lugar luego de la muerte de mi padre. El olor de las tortillas calientes, la cebolla y todos los condimentos era embriagante. Y cuando comí recordando todo lo que había vivido con papá en ese lugar, una lágrima se me escapó mientras tenía ese sabor tan nostálgico en mi boca. Ese día mamá llegó para llevarme a casa. Ya estaba muy tarde y yo me negaba a abandonar la tienda. «Luis, tenemos que irnos a casa», me dijo cuando llegó. Pero supongo que no pude evitar recordar aquellas ocasiones en las que los tres llegábamos tan felices de ese lugar. El abandonar ese lugar fue como decirle adiós a papá. Nunca más volví a esa taquería, como si fuera un crudo recordatorio de lo que había pasado. Unos meses después de la repentina partida de mi padre, esa taquería cerró de repente. Nadie sabe lo que pasó. Algunos dicen que los dueños simplemente decidieron cerrarlo, otros que los clausuraron. Pero a ciencia cierta, todos son rumores y especulaciones. Eso fue hace más de 15 años, y de verdad creí que lo había superado. Pero un día después del trabajo, caminaba por la calle hacia mi casa luego de tener un día realmente estresante. No quería nada más que llegar y dormir un poco, pero de repente, un olor familiar inundó mi nariz, como si hubiera estado esperando por mí. Ese olor me traía muchos recuerdos. Era de esa taquería que visitábamos a menudo con mi padre. Muchos podrán decir que son simplemente unos tacos, que no hay nada de especial en un olor tan común, pero no sé cómo explicarlo. Quizás es porque los hacían distintos, o porque mi cerebro inconscientemente asociaba ese olor a esos momentos que extrañaba con mi viejo. Pero para mí, ese olor era inconfundible. Podría haber muchas taquerías en los alrededores, pero siempre reconocería esa en específico por ese olor tan peculiar. Yo no pude soportarlo. De inmediato empecé a buscar por todas partes la fuente de ese olor. Pensaba que no había forma de que ese olor fuera producto de mi imaginación. Y después de un rato de buscar como si estuviera a punto de volverme loco, finalmente logré encontrar el lugar. Y lo más sorprendente de todo es que aquella taquería se veía exactamente igual a como la recordaba. Sillas y mesas metálicas, adornos simples, esa luz amarillenta, esos colores verdes haciendo contraste en las paredes y ese ambiente a restaurante de barrio. Todo era exactamente igual a como lo recordaba.
Incluso el dueño del lugar se veía exactamente igual a como lo recordaba hace muchos años. Y eso es mucho decir, considerando que cuando yo lo conocí, ya era un hombre bastante viejo. Aún así, me acerqué y me senté en el lugar que siempre me sentaba con mi padre. Seguía anonadado. Aún así, pedí mis tacos favoritos de ese día, unos tacos al pastor. La carne de cerdo marinada en chile sabía increíble, pero seguía habiendo algo distinto que no podía reconocer. Pensé que quizás habían cambiado la receta después de tantos años. El hombre, como esperaba, tampoco me reconoció, y no hice ningún ademán de recordárselo. Luego de que terminara mi comida y sentirme totalmente satisfecho, salí a casa. Al día siguiente volví emocionado después de mi trabajo, mientras pensaba que sería bueno ir con mi hijo a esa taquería un día. Y de nuevo pedí unos tacos al pastor. Pero esta vez, abandonando la nostalgia, noté que había un sabor demasiado peculiar que no podía evitar notar. En ese momento, mastiqué algo duro que incluso hizo que me doliera un poco los dientes. De inmediato me llevé la mano a la boca para ver qué es lo que era. Y cuando miré lo que acababa de escupir sobre mi mano, el asombro, y más que todo, el asco, me invadió. Aquella cosa dura era un diente. De inmediato le reclamé por falta del desaseo al anciano dueño de la taquería, pero el sinvergüenza simplemente respondió que el ingrediente que habían usado ese día estaba un poco rebelde. No entendía lo que eso significaba, así que simplemente dejé el taco ahí y salí del lugar supremamente enojado. Incluso sentía un poco de náuseas. ¿Quién sabe de qué individuo era ese diente? No mucho tiempo después, un policía me detuvo. Me dijo que estaban buscando a un sujeto que llevaba varios días desaparecido. Incluso me mostró una foto. Yo no lo reconocía. Lo último que el policía me dijo es que lo habían visto por última vez por los alrededores de este lugar. Pero sin importar cuánto buscaran, no habían logrado encontrarlo. El hombre se fue hacia otro lugar a preguntarle a una pareja que estaba caminando por ahí. Y yo me quedé parado ahí con una sensación terriblemente incómoda. Una locura pasó por mi mente, pero intentaba forzarme a caminar, diciéndome que todo esto era una locura y que lo que pensaba no podía ser posible. Sin embargo, no importaba cuánto tiempo intentara no pensar en ello. No podía sacarme ese pensamiento incómodo de la cabeza. Era un diente lo que encontré en ese taco, y era inconfundiblemente el diente de un humano. Pareció como si mis pies se movieran sin que yo se los ordenara, y cuando menos lo pensé, ya estaba de vuelta en la taquería buscando al anciano dueño que no estaba por ninguna parte. Estando totalmente desesperado, decidí pasar a la cocina. Puede que fuera una simple locura pasajera y podría quedar como un demente frente a aquel hombre, pero preferiría que me confundieran con un loco, a quedarme con ese pensamiento rondando por mi mente. La cocina estaba en el fondo de la taquería. No era un lugar al que pudieras entrar accidentalmente. Parecía como si hubiera estado pensado de esa forma. Y cuando entré allí, no pude evitar vomitar todo lo que había comido. Hacía solo unos minutos. Sobre la mesa de picar de la cocina, había una cabeza y un brazo. Y aunque estaba casi irreconocible, era indudable que era del tipo que estaba buscando la policía. Al fondo, pude escuchar unos gritos. El anciano le estaba dando golpes a su empleado muy vigorosamente y gritándole cosas realmente aterradoras, con una voz muchísimo más grave de lo que recordaba. Le recriminaba que no había preparado bien el ingrediente y que por su culpa, un maldito diente se había colado en la mezcla. ¿Ingrediente? Ah, a eso se refería con ingrediente. Pensé totalmente horrorizado e ignorando todo el vómito que acababa de dejar en el suelo. Ya que la cocina era realmente pequeña,
No había un lugar adecuado para esconderse, por lo que el anciano entró con su ayudante. Fui descubierto de inmediato. Los ojos de aquel anciano eran distintos. Ahora eran totalmente negros. Si no te fijabas bien, parecía como si sus ojos fueran en realidad dos pozos sin fondo, como dos cuencas vacías. De inmediato, salí a correr. El anciano corrió detrás de mí. Me sorprendió que corriera tan rápido como yo, pero supongo que había más de lo que el simple ojo humano podía ver, pues el dueño me alcanzó en tan solo un par de segundos. Intenté hacer ruido y soltarme, pero tenía demasiada fuerza. Logré moverme de tal forma que hice que el tipo se golpeara su cabeza contra la pared, y con el grave gemido de dolor que emitió, aflojó su agarre. Yo pude soltarme y seguir corriendo. Intenté salir, pero la puerta se cerró violentamente frente a mí. No iba a quedarme ahí simplemente escuchando los pesados pasos de ese extraño anciano. Tomé una silla y con toda la fuerza que pude, la arrojé contra uno de los vidrios de la entrada hasta que finalmente logré quebrarlo. El anciano me sujetó el tobillo antes de salir, pero yo pude reaccionar más rápido y con una patada que le propiné logré que me soltara. Y aunque pensaba firmemente que iba a perseguirme, él se quedó en el interior de la taquería, mirándome fijamente, respirando pesadamente y dejándome saber lo furioso que estaba mientras decía que esto no se iba a quedar así. Mientras corría como un loco desesperado por la calle, pensé en buscar a aquel policía, pero nunca apareció. Y al siguiente día, aquella taquería desapareció sin dejar rastro. No sé por qué, nadie lo sabe, pero las últimas palabras de aquel anciano quedaron resonando en mi cabeza. Un tiempo después, me enteré que el tipo que habían estado buscando nunca fue encontrado. Y después de ese incidente, jamás he vuelto a entrar a una taquería. Siguen gustándome mucho los tacos, obviamente, pero ahora solo como en puestos callejeros, y no he vuelto a saborear los tacos al pastor. ¿Qué tal, oyentes? Aquí el señor Williams. Espero que hayan disfrutado del relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. Muy buenas noches a todos los que estén escuchándome en este momento. Me llamo Francisco. Es un placer para mí estar aquí. Después de varios intentos fallidos, finalmente pude abrir mi propia taquería aquí en la ciudad de Chihuahua. Es un lugar pequeño y modesto, al menos por ahora, pero tengo la ambición de que se convertirá en un lugar realmente influyente en la gastronomía de esta ciudad, a pesar de todos los contratiempos que haya podido experimentar. En fin, no vine aquí a hablarles de mis aspiraciones, sino de aquella vez en la que pensé que jamás podría establecerme con mi taquería. Después de varios intentos fallidos, es algo que llegué a pensar, y aquel ser intimidante hizo que ese miedo creciera enormemente. Verán, cuando atiendes un negocio de comidas, es normal ver muchos tipos de personas. Están los que simplemente vienen, pagan, comen y se van. Están los tipos agradables que quieres que estén todo el tiempo en tu negocio. Pero como todo en la vida, de vez en cuando aparece un par de clientes indeseables. Sí, como podrán imaginar, quiero hablarles de un tipo así. El día que llegó a mi taquería, todo lo que quería es que se fuera lo más pronto posible. La verdad no tengo idea de por qué, pues ni siquiera había hablado inicialmente. No había nada destacable en él. Simplemente era un sujeto que parecía ser un oficinista que estaba saliendo de su trabajo y quería comerse algo sabroso. Pero la mirada que tenía me hacía pensar que era de esos que se dan aires de suficiencia. Incluso su forma de hablar era molesta, pues parecía uno de esos hijos de papi y mami que nunca han tenido que esforzarse por nada en la vida. Pero sin importar mi expresión inicial, la cual estaba inexplicablemente cargada de negatividad, mi pensamiento era demasiado claro. Sin importar que dinero es dinero,
no importa de quién o de dónde venga. Lo atendí como a cualquier cliente, pero en cuanto se sentó en una de las mesas que tenía disponibles, simplemente se quedó ahí mirando el taco. Bien, ya había pagado. Ese no era mi problema. Le di una mirada de reojo en el momento en el que estaba terminando de atender a otro cliente. No sabría decir cuánto tiempo pasó, pues era una noche en la que había muchos clientes, pero después de un largo rato, quizás una hora, el tipo finalmente le dio un mordisco a su taco y de inmediato lo escupió. Estaba asqueado. Gritó a todo pulmón que el taco que le había preparado era una porquería, todo porque estaba frío. De inmediato fui a buscar algo para limpiar lo que el sujeto había tirado al suelo, mientras intentaba contener mis ganas de gritar o golpearlo. Y mientras estaba en ello, el sujeto simplemente me miraba con una sonrisa. De verdad, quería golpearlo, pero me aguanté y simplemente le traje otro par de tacos después de un rato. Ni siquiera me molesté en dárselos adecuadamente, sino que prácticamente los tiré sobre la mesa sin decir nada. El sujeto volvió a quedarse mirándolos por otro largo rato. Afortunadamente no pidió más tacos, y tampoco le cambié los que según él estaban fríos. Pero fue realmente molesto ver cómo todos los clientes empezaban a irse. Este sujeto seguía ahí como si ignorara que teníamos una hora de cierre. Mis dos empleados intentaron que se fuera, pero el sujeto fue muy grosero con ellos y tuve que ir personalmente a hablar con él. Pero de repente la atmósfera cambió. Incluso la postura del sujeto era diferente. Parecía impotente, intimidante. El sujeto empezó a decir que tenía un trato que hacerme, y algunas palabras que no entendía empezaron a salir de su boca. No sé qué es lo que decía ocasionalmente, pero básicamente me estaba diciendo que cuando llegara al lugar, tendría que atenderlo como si fuera un rey. Me pareció realmente indignante, y lo peor de todo es que esa no era su única demanda. Básicamente quería que yo me convirtiera en alguna clase de sirviente. Inicialmente me reí pensando que todo se debía a algún montaje, pero su mirada seria me indicaba que no lo era. De inmediato le exigí que saliera de mi taquería y que nunca regresara. El sujeto simplemente se echó a reír y me dijo que lamentaría haberle hecho ese ofrecimiento. Así pues, en los días siguientes no volvió a aparecer dicho sujeto. Yo no podía estar más contento. Las ventas estaban incrementando. Muchos clientes nuevos empezaron a llegar. Y vendía más tacos que nunca. Incluso había tenido que contratar más empleados para atender la gigantesca demanda. Hasta que, de un día para otro, la demanda de tacos se redujo drásticamente. Una noche después de cerrar y quedarme solo limpiando, escuché pasos en el área de las mesas. Pensé que algún cliente se había quedado atrás por error, pero al asomarme no había nadie. Sin embargo, sobre una de las mesas donde aquel sujeto se había sentado por primera vez, estaba su taco intacto, como si nunca lo hubiera tocado. Pero esa noche estaba seguro de que no habría preparado nada parecido. Desde aquella noche, mi vida nunca volvió a ser igual. Las pesadillas con ese sujeto no eran simplemente sueños, eran experiencias que dejaban un eco en mi mente y un cansancio en mi cuerpo. Cada mañana despertaba con la sensación de que alguien había estado observándome mientras dormía, como si esa mirada arrogante e impenetrante del hombre hubiera encontrado la manera de invadir mi hogar. Intenté todo: amuletos, oraciones, incluso hablé con un sacerdote quien me recomendó bendecir mi taquería y mi casa, pero nada parecía detener las manifestaciones. Las cosas empezaron a ir mucho peor. Los clientes que quedaban se quejaban de sabores extraños en la comida, aunque yo sabía que todo estaba perfectamente preparado. Mis empleados empezaron a renunciar, afirmando que el lugar tenía un ambiente pesado y que en las noches, después de cerrar,
Sentía que alguien más estaba con ellos. El miedo y la paranoia me consumían, así que decidí cerrar la taquería temporalmente y dejar el lugar. Pero cuando lo intenté, fue como si algo me atara. Los documentos de venta se perdían, los compradores potenciales desaparecían sin explicación y mi dinero empezaba a agotarse. Era como si aquel hombre, o lo que fuera, hubiera marcado mi destino y no me permitiera escapar. Ahora, todas las noches cierro más temprano y trato de ignorar los sonidos que provienen de la cocina. A veces escucho una risa leve, como burlándose de mí, y aunque intento convencerme de que es solo mi imaginación, siempre me encuentro mirando hacia la mesa donde todo comenzó. He pensado quemar la taquería y empezar de nuevo en otro lugar, pero algo me dice que ese sujeto, o lo que representa, no se irá tan fácil. Por ahora, sigo atendiendo, rezando que cada cliente que entra por esa puerta sea alguien normal, pero en el fondo, sé que algún día volverá. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos ahora con el siguiente. Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Roberto, soy de Culiacán. Desde que era joven me he dedicado a ser taquero. Prácticamente toda mi juventud trabajé en las cocinas de taquerías, aprendiendo del negocio, atendiendo clientes y demás. Cuando finalmente me decidí a abrir mi propio lugar, aunque no fue fácil, al menos fue bastante útil conocer varios aspectos de antemano. Aquí en México este es un negocio que tiene demasiada competencia, pero tomando las decisiones correctas he podido salir a flote. A veces los competidores son demasiado feroces y llegan a hacer muchas cosas para poder sacarte del negocio. Ha habido sujetos que han enviado a hombres malintencionados a atacar mi lugar, o incluso hubo uno que, en un intento de quitarme una buena parte de mi clientela, por no decir toda, bajó sus precios de forma exagerada y terminó quebrando. Incluso llegó a haber uno que tenía una receta deliciosa. Es gracioso el hecho de que yo mismo me volví uno de sus clientes, pero no sabía nada de gestión de negocios y lo terminó arruinando. Pero yo aproveché la oportunidad para comprarle su receta. Sin embargo, entre las muchas experiencias divertidas y amargas que tengo con muchos de mis competidores y excompetidores, hubo uno que estuvo a punto de no solamente acabar con mi taquería, sino con mi vida y la de mi familia. Todo comenzó cuando vi que una nueva taquería abría justo al lado de la mía, lo cual, aunque no me molestó, me dejó presentir las intenciones de mi rival. Quería sacarme del negocio. Todo esto lo tomé como un reto. De hecho, pensé en las muchas veces que han intentado eso y no lo han logrado. Siendo una persona educada y decente, decidí ir a saludar a mi nuevo vecino. Quería desearle muy buena suerte en el negocio, y que si necesitaba algo podría decírmelo con confianza. Y sí, como podrán imaginar, por razones que aún no me quedaron totalmente claras, el tipo me devolvió el saludo con una clara hostilidad, mientras me decía algo así como que había llegado para dirigir la única y más grande taquería del lugar. Yo solo sonreí, intentando suavizar un poco la atmósfera, y le dije que me parecía excelente que tuviera una mentalidad tan clara. Pero de nuevo, el tipo de alguna manera vio mi bienintencionado saludo como un llamado abierto a la hostilidad, y de inmediato me exigió que no me acercara a su taquería. Yo me reí por lo bajo y le dije que estábamos el uno al lado del otro, que iba a ser imposible eso. Y luego, mirándome a la cara, dijo que se iba a asegurar de sacarme de aquí. Luego me dejó ahí parado y se metió en su taquería. Después de aquella semejante primera impresión, no volvimos a interactuar más. Yo me enfoqué en cuidarme de cualquier movida extraña de ese sujeto. Afortunadamente, no parecía los que recurren a estrategias sucias.
O eso es lo que en un inicio pensé. A los días de aquello caí tan enfermo que tuve que cerrar la taquería por todo ese día. En los siguientes días todos mis empleados se enfermaron igual o peor que yo. El asunto no terminó ahí, pues todas nuestras familias también se enfermaron de gravedad, e incluso alguien murió. Todo tipo de cosas empezaron a pasar al mismo tiempo. De repente, no pude ponerme al día con mis deudas del banco. Los clientes estaban dejando de llegar. No sabía por qué todo de repente estaba yendo tan mal. Y un día, llegué muchísimo más temprano de lo normal a mi taquería para limpiarla un poco y todo eso. Y fue allí cuando vi a la esposa del dueño de la taquería de al lado. Ella estaba frente a mi negocio con un recipiente de metal en su mano izquierda y en la otra un objeto extraño con el que estaba lanzando un líquido de color oscuro en la entrada de mi taquería. Nunca he sido supersticioso, pero mi madre sí. Y después de vivir tanto tiempo con mi abuela, que también es supremamente supersticiosa, aprendí un par de cosas, como el hecho de que aquello no podía ser normal. Sin duda alguna, estaba realizándole un rezo a mi taquería, algún maleficio que literalmente estaba dejándome en ruina. No podía creer el hecho de que este sujeto llegara tan lejos para sacarme del negocio, pero dos podían jugar a ese juego. De inmediato le di una llamada a mi madre esperando algún consejo para tratar este asunto, pero ella me sorprendió mucho con lo que dijo. Me dijo que no me preocupara por nada, que ya todo estaba solucionado. Yo le pregunté a qué se refería, pero conociendo a mi madre, pensé que lo mejor era no preguntar. Ese día abrí mi taquería con total normalidad, y me sorprendió mucho el hecho de que los clientes volvieran a llegar, como lo hacían antes de que esa nueva taquería abriera justo a mi lado. Era como si todo hubiera vuelto a la normalidad. De hecho, me di cuenta de que la taquería del lado no volvió a abrir por el resto de la semana. No sabía qué es lo que había pasado, pero lo que sí notaba era el putrefacto olor que provenía de ahí y que estaba ahuyentando incluso a mis clientes. Me acerqué al lugar en un intento de decirle a ese tipo que se asegurara de limpiar adecuadamente, pero por más que tocaba, nadie me respondía. Sin embargo, ese día me di cuenta de que el candado que aseguraba la puerta no estaba bien asegurado. Así que de inmediato entré al lugar para saber por qué olía tan mal. En cuanto entré, tuve que contener las ganas de vomitar por semejante hedor. Y ahí me di cuenta que el dueño y su esposa estaban en el suelo, muertos. Tenían manchas de color oscuro por todo el cuerpo. De inmediato pensé en mi madre. Me pregunté qué es lo que había hecho, e incluso pensé en llamarla para preguntarle. Pero viendo el estado tan tétrico en el que estaban los dos cuerpos frente a mí, simplemente no fui capaz. Me sentía demasiado culpable. Obviamente llamé a la policía, y todo salió bien para mí, pero no podía evitar pensar en todo lo que pasó. Después de eso, sin saber lo que hizo mi madre, noté que ninguna otra taquería volvió a abrir siquiera cerca de donde yo estaba. Mucho tiempo después, cuando tuve la oportunidad de volver a ver a mi madre, la miré a la cara y le pregunté qué le había hecho a esa pareja. Y ella me miró con una expresión de cariño que no hacía desde que era un niño, y me explicó que no había hecho mucho. Simplemente había puesto un rezo protector alrededor de mi taquería, y que aquello que le había pasado a la pareja no había sido culpa suya. Simplemente aquel rezo protector había devuelto la misma maldición que me aplicaron a mí, y en consecuencia, ellos fueron víctimas de su propia maldición. ¿Qué tal, oyentes? Aquí el señor William. Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, ahora vayamos con el siguiente. A veces hay sucesos tan peculiares
que lo mejor es simplemente ignorarlos. Pero hay ocasiones en las que hacer eso se vuelve una tarea titánica o directamente imposible, como aquella vez con esos 4 clientes. Mucho gusto y buenas noches a todos. Me llamo Cristian. Trabajo en una taquería en la ciudad de Puebla de Zaragoza en el área de la cocina. Pero aunque ese es mi cargo oficial, normalmente debo encargarme de varias áreas a la vez. A veces debo tomar órdenes, otras veces debo hacer de mesero, e incluso he tenido que asear el lugar en muchas ocasiones. Pero no me quejo de eso para nada, pues soy joven y estoy aprendiendo. Además de que mi sueño siempre ha sido abrir mi propia taquería. Todo lo que hago es culpa del dueño. Es demasiado tacaño como para contratar a alguien más para aligerar la carga de los pocos empleados que estamos ahí. Y no negaré que ese detalle puede hacer que las jornadas laborales sean realmente extenuantes. A veces incluso fantaseo pensando en cuándo abriré mi propia taquería. Siempre me digo que contrataría a todos mis compañeros, que la abriría frente a esta en la que estoy trabajando, y que le mostraría a mi jefe cómo se hacen bien las cosas en este negocio. Sí, lo sé, suena un poco arrogante y gracioso, pero no hay nada de malo pensar en ello de vez en cuando. Después de todo, conozco esta taquería mejor que el propio dueño, y quien se ha encargado de todas las situaciones extrañas e imprevistas siempre he sido yo. Una de esas situaciones extrañas e imprevistas pasó hace exactamente una semana en la que tuve que, una vez más, ponerme en mi rol polivalente y atender clientes mientras también hacía trabajo de mesero. Era una noche totalmente tranquila de miércoles. El lugar no estaba abarrotado como lo estaría un fin de semana, pero aún así había trabajo por hacer. Y en medio de todo el silencio y tranquilidad, 4 sujetos irrumpieron en el lugar, cambiando totalmente el ambiente. Todas las miradas se posaron en ellos, pues lo que estábamos viendo no pasaba a menudo. Estaban vestidos exactamente iguales, incluso sus peinados y la forma en la que caminaban era exactamente igual. Lo más poco común es que los 4 eran idénticos. Y entiendo perfectamente que hay cosas en las que hay gemelos idénticos, pero ¿que esto pase con 4 personas? A mis ojos, esto no tenía ninguna explicación razonable. Supongo que fue la genética jugándome una broma pesada. Todos se sentaron en la barra uno al lado del otro, y en cuanto me acerqué a ellos para tomar su orden, de una manera casi perturbadora, los 4 hablaron al unísono diciendo que todavía no iban a ordenar. De verdad, estaban perfectamente sincronizados. Yo estaba asombrado, pero aún así, mis clientes empezaron a llegar. Así que lo dejé pasar y me concentré en las otras mesas. Varias veces volví a la mesa para tomar su orden, pero ellos hablaban en voz baja entre ellos como si me ignoraran. Supuse que no estaban listos para ordenar, así que me retiraba. Pocos minutos antes de cerrar, me vi obligado a decirles a los 4 sujetos que ya no podríamos tomar su orden, pero antes de que pudiera transmitírselo, todos me miraron al mismo tiempo y al unísono dijeron que querían ordenar ahora. Yo me sorprendí. Luego les expliqué que ya era hora de cerrar y que no estábamos recibiendo más pedidos. Ellos se quedaron callados unos segundos mirándome. Luego, empezaron a verse entre ellos. Se pusieron de pie. Caminaron unos cuantos pasos y finalmente quedaron en el centro del lugar haciendo un círculo. Lo siguiente que pasó me dejó impactado. Uno de ellos sacó un cuchillo y empezó a lastimar a los otros, quienes no oponían resistencia. Fue algo totalmente impactante, pero el tipo no se detuvo hasta que los otros 3 ya no podían levantarse. Uno de mis compañeros de inmediato llamó a la policía, y antes de irse, el tipo con el cuchillo en la mano se quedó mirándome directo a los ojos mientras hacía una seña con el dedo índice, y luego se llevó la mano a sus labios diciendo «silencio». La mirada de ese sujeto
hizo que mis pies se quedaran plantados en el lugar. Pero lo más extraño aún no había terminado. En cuanto la policía llegó y empezó a realizar el levantamiento de los cuerpos, nos dimos cuenta de que aquellos sujetos no tenían rostro. De verdad fue realmente aterrador. Parecía como si estuvieran usando máscaras que solo tenían orificios para los ojos, y por alguna razón pude ver que me veían a mí. Ese día fue terrible. Intento olvidarlo a diario, pero es realmente difícil cuando veo al tipo que me dijo que hiciera silencio todos los días en mis sueños. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, vamos ahora con el siguiente. Hace un tiempo tuvimos un pequeño incidente en la taquería, aunque creo que llamarlo pequeño incidente no es para nada una manera de describir la magnitud de lo que pasó, pero no daré vueltas en el asunto y empezaré a contarles la historia. Me llamo Lucas y vivo en Oaxaca de Juárez. Trabajo en una pequeña taquería en la que al parecer el dueño no tiene ambición de convertirla en algo más grande. En fin, a pesar de todo, me gusta trabajar allí, pero en mis primeros días algo pasó. Era una noche perfectamente normal en la que la taquería estaba a punto de explotar de tantas personas que había ahí. No estaba acostumbrado a estar en medio de tantas personas, así que apenas si lograba mantener mi ansiedad social bajo control. Mis compañeros se burlaban de mí y me enviaban entre todo el mar de personas a atender a los clientes que estaban al otro lado del lugar. Y aunque en aquel momento eso me molestaba terriblemente, ahora me da un poco de risa. Uno de esos clientes que tenía que atender, de repente, empezó a hacer preguntas un tanto extrañas acerca de los tacos que ofrecíamos, como por ejemplo, los ingredientes que utilizábamos para preparar los tacos de canasta, cómo los preparábamos, quién era la persona que se encargaba de hacerlos. Yo simplemente quería librarme de aquel interrogatorio, pero después de todo era un cliente, así que intenté mantener la calma mientras le decía que no podía responder a sus preguntas. El sujeto de inmediato empezó a mirarme de forma extraña, y de un momento a otro las luces se apagaron repentinamente, como si hubiera algún corte eléctrico. Pero lo extraño del asunto era que en la parte de afuera aún se veían luces encendidas. Básicamente, fuimos el único lugar en los alrededores que se quedó sin iluminación. Unos 5 minutos pasaron. Repentinamente, las luces volvieron a encenderse, pero ya muchas de las personas que estaban en la taquería se habían ido por esto, y el sujeto que había hecho todas esas preguntas antes estaba ahí sentado con una sonrisa en su rostro. Tenía un líquido rojo por todas sus manos, con los que empezó a escribir algo en la mesa. Yo simplemente no le puse atención a eso y regresé a la cocina. Y vaya sorpresa la que me encontré. El cocinero, al parecer, había tenido un accidente y estaba muerto. Y por la forma en que se veía su cadáver, no había sido natural. Alguien había tenido que hacerlo. De inmediato pensé en ese sujeto, pues tenía sus manos rojas, pero no lo volví a ver. Después de eso, los esfuerzos que tuvo que hacer el dueño para poder volver a abrir la taquería fueron titánicos, y desde aquella noche hay algo que no tiene demasiado sentido. Todas las noches, generalmente a la hora de cerrar la taquería, encontramos el mismo hallazgo en la misma mesa, un mensaje escrito con algo rojo. Para ser honesto, tiene toda la apariencia de ser sangre. Casi siempre es lo mismo, el nombre del cocinero que murió. Recientemente pasó algo que nos preocupó a todos. El nombre de otro compañero apareció ahí escrito, y esa misma semana tuvo un accidente realmente grave que lo llevó directo a una unidad de cuidados intensivos.
Estuvo muy cerca de morir. Desde aquella ocasión, antes de irnos, siempre revisamos aquella mesa y mientras lo hacemos, todos realizamos una plegaria interna para que nuestros nombres nunca aparezcan ahí, porque de lo contrario, todos sabemos que no hay forma de evitar lo que pasaría. Hola, señor Williams. Decidí enviarle esta historia porque sé que a usted le gusta contar relatos de camioneros y cosas extrañas que nos pasan en el camino. Lo único que le pido es que mantenga mi nombre en el anonimato, por si alguien conocido llega a escucharla. Le contaré los hechos tal y como los recuerdo. Era una noche de octubre, fría y con una niebla que parecía pegada al parabrisas. Había salido desde León con una carga de electrodomésticos rumbo a Ciudad de México. La primera parte del trayecto había sido tranquila, aunque cansada. La carretera estaba llena de baches, y los retenes improvisados me obligaban a reducir la velocidad cada pocos kilómetros. Como cualquier camionero, tenía mis rituales para esas jornadas largas: un termo con café cargado y una playlist de corridos viejos que me mantenían alerta. Todo parecía normal, hasta que llegué a la curva de la carretera donde, dicen, años atrás había ocurrido un accidente muy fuerte. Recuerdo que vi las luces traseras del taxi cuando ya estaba demasiado cerca. Era un auto compacto, de esos que parecen estar siempre al borde del deshuesadero. Estaba detenido a mitad de la carretera, con las luces traseras apagadas. Frené en seco. El chirrido de los neumáticos desgarró la noche y casi pierdo el control del tráiler. Las luces altas del Kenworth iluminaron el auto y, por un segundo, pude ver al conductor. Era un hombre mayor, de cabello escaso y rostro inexpresivo, pero no fue él quien me heló la sangre. En el asiento trasero, apenas visible entre las sombras, estaba una figura oscura. No puedo describir bien su rostro porque la oscuridad parecía adherirse a su piel, pero juro que me estaba mirando fijamente. Levanté la mano para tocar el claxon y gritarle al taxista que se moviera, pero antes de que pudiera hacerlo, el auto arrancó de repente, como si nunca hubiera estado detenido. La figura en el asiento trasero giró lentamente la cabeza mientras el taxi desaparecía en la niebla. No le di demasiadas vueltas al asunto en ese momento. Pensé que era algún loco, o tal vez alguien borracho, y seguí mi camino. Sin embargo, después de unos minutos, empecé a notar que algo no estaba bien. Cada tanto, veía al mismo taxi más adelante, siempre a la misma distancia, siempre con las luces traseras apagadas. No importaba cuánto acelerara o disminuyera la velocidad, nunca lograba alcanzarlo ni dejarlo atrás. Al llegar a un tramo más despejado, decidí probar algo. Me puse en el carril izquierdo y aceleré. La máquina rugió y sentí el tráiler vibrar bajo mis pies mientras subía de velocidad. Pero cuando pensé que lo había perdido, lo vi nuevamente. Ahí estaba, el taxi, estacionado en el acotamiento. Esta vez, no había nadie al volante, solo la figura oscura en el asiento trasero, mirándome. Respiré hondo y me concentré en seguir manejando. Me repetí a mí mismo que era solo mi imaginación jugando con la niebla y las sombras. Pero entonces la radio, que hasta ese momento había estado reproduciendo música, emitió un chasquido extraño, como interferencia. La señal se fue y, en su lugar, escuché una voz grave y distorsionada, diciendo algo que no entendí. Apagué la radio de golpe. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Poco después, llegué a una gasolinera. Decidí parar un momento para despejarme. Me estacioné al lado de otro tráiler y me bajé a estirar las piernas. El encargado del lugar, un hombre mayor de rostro amable, salió a ofrecerme café. Le agradecí
y le pregunté si había visto pasar un taxi con las luces apagadas. Me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Un taxi?, repitió, como si no entendiera la pregunta. Aquí casi no pasan taxis a esta hora, y menos con esta niebla. Le expliqué lo que había visto, pero no pareció creerme. Solo me dijo que tuviera cuidado, y me recomendó no detenerme más hasta llegar a mi destino. Esa advertencia, aunque bien intencionada, solo aumentó mi inquietud. Cuando regresé a la cabina, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Cerré la puerta, encendí el motor y me puse en marcha. La carretera parecía más oscura que antes, y la niebla se hacía más espesa a cada kilómetro. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El taxi estaba en medio de la carretera, bloqueándome el paso. Esta vez, no había forma de esquivarlo. Frené bruscamente y bajé del camión, decidido a enfrentar al conductor. Pero cuando me acerqué al vehículo, me di cuenta de que estaba vacío. Las puertas estaban cerradas, pero no había nadie adentro, ni el conductor, ni la figura del asiento trasero. De pronto, sentí como si alguien me estuviera observando. Volteé hacia el tráiler y vi que las luces interiores de la cabina estaban encendidas. Juro que las había apagado al salir. Algo me decía que no debía acercarme, pero no podía dejar el camión ahí. Avancé lentamente, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando abrí la puerta, el aire se sintió más frío que nunca. No había nadie adentro, pero el asiento del copiloto estaba mojado, como si alguien se hubiera sentado ahí con ropa empapada. Sin pensarlo dos veces, cerré la puerta y volví al volante. No me detuve hasta llegar al entronque con otra carretera más transitada. A partir de ahí, el resto del viaje fue tranquilo, pero la sensación de ser observado no me abandonó en ningún momento. Cuando finalmente llegué a Ciudad de México y entregué la carga, me sentí aliviado, pero también exhausto. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Quién me iba a creer? Pero desde entonces, cada vez que manejo por una carretera desierta, no puedo evitar mirar por los espejos, esperando no encontrarme con aquel pasajero sombrío otra vez. Señor Williams, espero que esté bien. Quiero compartir con usted una experiencia. No soy escritor ni mucho menos, así que espero que me disculpe si no está redactada perfectamente. Solo quiero contarle lo que viví aquella noche mientras manejaba mi tráiler por la carretera entre Matehuala y Saltillo. Era una carga común, vigas de acero que debía entregar en Monterrey. Salí al atardecer para evitar el tráfico pesado de la mañana, confiando en llegar con tiempo suficiente para descansar antes de la descarga. La carretera estaba tranquila, como suele estarlo entre semana. El cielo se pintaba de naranja y violeta mientras avanzaba por la ruta. Mi única compañía era el ruido del motor y las canciones de un disco de norteñas que llevaba para mantenerme despierto. Poco después de dejar atrás Matehuala, vi algo que no debería haber estado ahí. Un auto pequeño, un sedán viejo, apareció en mi retrovisor. Venía a gran velocidad y, por cómo se tambaleaba, supe que el conductor estaba tomando más riesgos de los necesarios. Me rebasó en una curva cerrada, algo que cualquier conductor sabe que es una locura en esa parte de la carretera. Lo que me llamó la atención no fue tanto la maniobra, sino el humo que salió del escape. Era rojo, no un rojo pálido como de luces traseras, sino un rojo espeso, como si estuviera exhalando sangre. Pensé que era algún truco del ojo, o quizá un problema mecánico extraño, pero cuando pasé por donde había estado el auto, noté un olor desagradable, acre, algo que se pegaba al interior de la nariz, como el olor a aceite quemado, pero con un tinte metálico que me revolvió el estómago. Traté de no pensar mucho en ello. Uno ve cosas raras en la carretera y aprende a ignorarlas. Pasaron unos 20 minutos antes de que algo más extraño ocurriera.
Vi al sedán detenido a un costado del camino, pero no había señales de vida dentro. Frené un poco al pasar junto a él, lo suficiente para notar que las puertas estaban abiertas y las luces interiores encendidas. Había algo tirado en el suelo, parecía una bolsa o una cobija, pero no quise detenerme. Una parte de mí sintió que algo estaba mal, y en este trabajo aprendes a confiar en tu instinto. Seguí avanzando, pero no tardé mucho en darme cuenta de que algo raro pasaba. Mi camión comenzó a hacer un ruido extraño, como si algo estuviera atrapado en las llantas. Al principio pensé que había pisado una rama o una piedra grande, pero el sonido no desaparecía. Decidí detenerme en una pequeña área de descanso más adelante para revisar. Cuando bajé del camión, lo primero que noté fue el olor. Era mucho más fuerte que antes, casi insoportable. Encendí mi lámpara y caminé hacia la parte trasera para inspeccionar las llantas. No estaba preparado para lo que vi. En los neumáticos delanteros había rastros de algo pegajoso, oscuro, que reconocí de inmediato como sangre. Había trozos de lo que parecían ser fibras de tela y algo más, algo que no quise mirar demasiado tiempo. Sentí un nudo en el estómago y mi primer pensamiento fue que había atropellado un animal, pero no había visto nada en la carretera. Además, la cantidad de sangre no correspondía a la de un animal pequeño. Revisé las otras llantas y encontré lo mismo: sangre y trozos de algo que no quería identificar. Regresé al asiento del conductor, cerré las puertas con seguro y encendí el motor. Mi única intención era salir de ahí lo más rápido posible, pero apenas había avanzado unos pocos kilómetros cuando las luces delanteras del camión comenzaron a parpadear. «No me jodas ahora, compadre», murmuré, golpeando el tablero como si eso pudiera arreglar algo. Fue entonces cuando lo vi. El auto, el mismo sedán, estaba delante de mí, pero no había forma de que pudiera estar ahí. Yo lo había dejado mucho más atrás. Lo que era aún más extraño, estaba avanzando de espaldas, como si alguien estuviera manejándolo en reversa a la misma velocidad que mi camión. Intenté adelantarlo, pero cada vez que lo hacía, el sedán aceleraba lo suficiente para mantenerse justo delante de mí. Un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Esto no era normal. Bajé la velocidad para intentar dejarlo atrás, pero el sedán también frenó, manteniendo siempre la misma distancia entre nosotros. De repente, las luces traseras del auto se encendieron y comenzaron a parpadear. Era como si estuviera enviándome una señal, pero no tenía idea de qué significaba. De pronto, el auto desapareció. No se desvió hacia un lado ni se detuvo. Simplemente dejó de estar ahí. Frené bruscamente, mirando en todas direcciones, pero no había rastro de él. Lo único que podía escuchar era mi respiración y el ruido sordo del motor del camión. Avancé un poco más, pero mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Decidí detenerme en una gasolinera cercana para tomar un respiro. Cuando llegué, apenas había un par de vehículos estacionados. Bajé del camión y fui al baño a lavarme la cara. Mientras me inclinaba sobre el lavabo, escuché pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Volví al camión, decidido a terminar el viaje de una vez. Pero cuando me subí, noté algo extraño en el parabrisas. Había una palabra escrita con lo que parecía ser sangre. Decía: «Ayuda». Sentí que el corazón se me detenía. Salí del camión para limpiar el parabrisas, pero cuando volví a mirar, la palabra había desaparecido. El resto del trayecto fue un borrón de miedo y tensión. Llegué a Monterrey al amanecer, con los nervios destrozados. Cuando descargué la mercancía, noté que algunos de los obreros que trabajaban ahí me miraban raro. Uno de ellos incluso se acercó para decirme: «Oiga, jefe, ¿qué le pasó al camión? Trae manchas raras en las llantas». No supe qué responder. Me limité a terminar mi trabajo y salí de ahí tan rápido como pude. Hasta el día de hoy,
No sé qué fue lo que pasó exactamente esa noche. A veces pienso que todo fue producto del cansancio, pero luego recuerdo el olor, la sangre, el auto que parecía desafiar las leyes de la lógica. Y entonces, sé que no fue un sueño, fue real. Tal vez la carretera tiene sus propios demonios, y aquella noche me encontré con uno de ellos. Hola, señor Williams. Primero, quiero agradecerle por tomarse el tiempo de leer este relato. No soy alguien que comparta estas cosas fácilmente, pero desde que escuché las historias en su canal, sentí que quizá mi experiencia tenía un lugar aquí. Por eso le escribo. Espero que, al contarle esto, pueda dejar un poco de ese peso atrás. Sé que a muchos les parecerá una historia más, pero le aseguro que todo lo que voy a narrar es real. Era una noche despejada, pero el frío pegaba duro. Salí de Monterrey cerca de las 8 de la noche, rumbo a Saltillo con una carga de electrodomésticos. Nada fuera de lo común, pero las rutas nocturnas siempre tienen su toque de incertidumbre. Me gusta pensar que la carretera tiene un alma, un espíritu que a veces te da señales de que algo no anda bien. Esa noche lo sentí desde que pisé el acelerador. Llevaba un café recién comprado, un cigarro que me acompañaba y la radio apenas encendida, solo para mantenerme despierto. A esa hora, la carretera estaba casi vacía, apenas un par de autos que pasaban como sombras, cada uno perdido en su propia prisa. El tramo entre Monterrey y Saltillo es conocido por su clima impredecible y sus curvas traicioneras. Pero los camioneros sabemos que el verdadero peligro no está en el camino, sino en lo que a veces encuentras en él. Poco después de dejar atrás un pequeño caserío, noté un tráiler adelante de mí. No era raro, pero había algo en él que me llamó la atención. Sus luces traseras parpadeaban de manera irregular, como si el sistema eléctrico estuviera fallando. Decidí reducir la velocidad y mantener mi distancia. Algo dentro de mí, quizá el instinto que desarrollas con los años, me dijo que era mejor no acercarme demasiado. Sin embargo, lo extraño empezó cuando me acerqué lo suficiente para notar los detalles del tráiler. Todas las ventanas estaban cubiertas con lo que parecían huellas de manos, decenas, quizás cientos de ellas, marcadas en el vidrio. Algunas eran pequeñas, como de niños, y otras grandes, pero todas se veían difusas, como si hubieran sido presionadas con desesperación. Me estremecí al verlas. No era algo común, pero traté de no pensar demasiado en ello. Quizá el conductor transportaba algo que había dejado esas marcas, me dije. Subí el volumen de la radio, intentando distraerme, pero no pude evitar notar que el tráiler iba cada vez más lento. Las luces parpadeaban con mayor intensidad, como si estuvieran pidiendo ayuda. Decidí adelantarlo, ya que no quería quedarme detrás de algo que parecía a punto de descomponerse. Activé las luces altas para indicar mi intención, pero no obtuve respuesta. Entonces, encendí mi direccional y aceleré para rebasarlo. Justo cuando estaba a la mitad de la maniobra, algo frío tocó mi brazo izquierdo, el que sostenía el volante. Fue un toque ligero, pero tan helado que me hizo dar un respingo. Miré rápidamente a mi alrededor, pero no había nadie más en la cabina. Mi respiración se aceleró y por un momento consideré detenerme. Sin embargo, el tráiler seguía allí, avanzando lento como una sombra pesada. Decidí no pensar en lo que había sentido y terminé de rebasarlo. Al pasar junto a la cabina del otro tráiler, eché un vistazo rápido hacia adentro, esperando ver al conductor. Lo que vi me heló la sangre. No había nadie. El asiento estaba vacío, pero el volante giraba solo, como si una mano invisible lo controlara. Tragué saliva y apreté el acelerador, dejando atrás aquel vehículo maldito. Pensé que, una vez lo hubiera superado, el asunto quedaría en un susto más para contar en una parada de camioneros.
Pero no fue así. El frío en mi brazo no desaparecía y empecé a notar algo extraño en mi retrovisor. A pesar de que iba a buena velocidad, las luces del tráiler seguían detrás de mí, como si no pudiera despegarme de él. Cambié de carril, reduje la velocidad y luego la aumenté, pero nada funcionaba. El tráiler siempre estaba allí, siguiéndome como una sombra persistente. Pasaron algunos kilómetros y la tensión en mi pecho era insoportable. Finalmente, decidí detenerme en un área de descanso. Era un lugar pequeño, apenas iluminado por un par de farolas viejas, pero al menos allí podría calmarme y pensar con claridad. Apagué el motor y me quedé en silencio, escuchando mi propia respiración. Me bajé del tráiler y caminé hacia la cabina para inspeccionar la carga. Todo parecía en orden. Cuando volví hacia la cabina, noté algo que no había visto antes. En las ventanas de mi tráiler también había huellas. Las mismas marcas de manos que había visto en el otro vehículo ahora estaban en mi camión. Sentí un nudo en el estómago. Esto no podía ser una coincidencia. Subí rápidamente a la cabina y cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera mantener a raya lo que fuera que estaba sucediendo. Intenté llamar a un compañero por radio, pero solo se escuchaba estática. Encendí el motor y decidí continuar. Lo único que quería era llegar a Saltillo y dejar atrás esa carretera de pesadilla. Apenas había avanzado unos metros cuando las luces del otro tráiler aparecieron de nuevo en mi espejo retrovisor. Esta vez no estaban detrás de mí, sino a un costado. Volteé la cabeza y lo vi. El tráiler estaba avanzando paralelo al mío, pero seguía sin conductor. Lo más perturbador fue que, mientras lo miraba, las huellas en sus ventanas parecían moverse, como si manos invisibles las estuvieran marcando en ese mismo instante. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Intenté acelerar para dejarlo atrás, pero el tráiler hizo lo mismo. Estábamos en un tramo recto, sin otros vehículos a la vista, como si el resto del mundo hubiera desaparecido. De pronto, el tráiler se desvió y bloqueó mi camino, obligándome a frenar de golpe. Mi tráiler se sacudió, y por un momento pensé que iba a volcar. Apagué el motor y me quedé inmóvil, con las manos temblorosas en el volante. Las luces del otro tráiler seguían encendidas, iluminando mi cabina como si fueran los ojos de un depredador. Entonces, escuché algo que nunca olvidaré. Un golpe en mi ventana, como si alguien estuviera tocándola desde afuera. Miré, pero no había nadie. El golpe se repitió, más fuerte esta vez. Me armé de valor y bajé la ventana un poco, solo lo suficiente para mirar hacia afuera. Lo que vi hizo que mi cuerpo se paralizara. Había marcas de manos frescas en el vidrio, pero no había nadie alrededor. Cerré la ventana de golpe y encendí el motor, decidido a salir de ahí. Cuando por fin logré rodear el otro tráiler y continuar mi camino, noté algo que me dejó helado. En el retrovisor, las luces del tráiler desaparecieron, como si se hubieran apagado de golpe. Pero justo cuando creí que todo había terminado, sentí un peso en el asiento del copiloto. No volteé. No tenía el valor para hacerlo. Solo escuché una respiración lenta y profunda, como si alguien estuviera sentado a mi lado, mirándome. Llegué a Saltillo al amanecer, con el cuerpo y la mente agotados. Dejé la carga y me dirigí a un taller para que revisaran mi camión. No encontré explicaciones para las huellas, ni para el frío que aún sentía en mi brazo. Desde entonces, evito manejar de noche por esa carretera. Algunos compañeros me han contado historias similares, pero ninguno se atreve a hablar mucho del tema. La carretera tiene sus secretos, y hay cosas que es mejor no entender. Lo que viví esa noche me enseñó una lección que nunca olvidaré. No todo lo que encuentras en el camino pertenece a este mundo. Señor Williams, me atrevo a enviarle mi relato porque
Después de escuchar tantas historias en su canal, pensé que la mía tal vez también valdría la pena compartirla. No sé si sea algo sobrenatural, un truco, pero lo que viví aquella noche entre Matehuala y Saltillo me marcó para siempre. Espero que, al contarle esto, no solo quede como una anécdota más, sino como una advertencia para cualquiera que tenga que manejar por esos caminos. Porque, como dicen los viejos del volante, en la carretera no estás tan solo como crees. Había salido de San Luis Potosí con una carga de autopartes. La carretera estaba tranquila, el clima fresco. Encendí la radio para mantenerme despierto, aunque las estaciones que agarraba eran pocas. A medida que avanzaba, me di cuenta de que no había mucho tráfico, lo cual era raro. Esa ruta, aunque no es de las más transitadas, siempre tiene un par de coches que van de un lado a otro. Sin embargo, parecía que esa noche yo era el único en el camino. Al llegar a la altura de un tramo conocido por ser bastante solitario, vi algo que me llamó la atención. Era un taxi. No había motivo para que un taxi estuviera por ahí. Estábamos a kilómetros de cualquier poblado. Lo vi por primera vez desde lejos, moviéndose lentamente. Sus luces traseras parpadeaban como si estuviera en emergencia, pero no parecía haber frenado por completo. En cuanto me acerqué más, noté algo raro. Había figuras pegadas contra las ventanas traseras. Rostros, para ser más exactos. Al principio pensé que eran pasajeros que estaban molestos o tal vez asustados, pero no se movían de ninguna manera que pareciera normal. Los rostros estaban completamente inmóviles, como si estuvieran presionados contra el cristal desde adentro. Apreté el volante, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Bajé un poco la velocidad y encendí las luces altas, intentando ver mejor, pero fue un error. Las caras se veían aún más claramente ahora. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en mí, como si me estuvieran pidiendo ayuda. «¡Qué fregados!», murmuré, y bajé el volumen de la radio sin darme cuenta. El taxi parecía estar desacelerando aún más, como invitándome a acercarme. Me debatí por un momento. Tal vez alguien necesitaba ayuda de verdad, pero algo dentro de mí me decía que no me detuviera. Opté por rebasarlo. Al pasar junto al taxi, giré la cabeza para echar un vistazo. Lo que vi me quitó el aliento. Las figuras seguían ahí, pero ahora parecía que intentaban atravesar el cristal, como si sus cuerpos estuvieran atrapados dentro. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que el parabrisas del taxi estaba vacío. No había nadie conduciendo. Metí el pie en el acelerador, dejando al taxi atrás lo más rápido que pude. Apenas unos kilómetros más adelante, volví a sentir ese escalofrío. Revisé por los espejos y mi corazón dio un vuelco. El taxi venía detrás de mí. No entendía cómo había logrado alcanzarme, porque yo llevaba buena velocidad y no lo había visto en mis espejos desde que lo dejé atrás. Tranquilo, tranquilo, me repetí a mí mismo, intentando razonar. Tal vez había tomado un desvío que no vi y me había alcanzado por pura coincidencia, pero algo no cuadraba. Encendí el radio de nuevo, buscando algo que me distrajera. Encontré una estación de música norteña, pero no me ayudó mucho. Cada vez que miraba por el retrovisor, ahí estaba el taxi, siguiéndome a una distancia constante. No podía ser coincidencia. Aceleré, manteniendo la mirada fija en la carretera frente a mí, pero mis manos sudaban y el volante se sentía más resbaladizo de lo normal. De repente, vi las luces del taxi desviarse y al mirar por el espejo lateral, lo vi rebasándome, pero no fue un rebase normal. Mientras pasaba a mi lado, me di cuenta de que las ventanas del taxi estaban completamente cubiertas de escarcha, como si el interior estuviera congelado. ¿Cómo era posible? Estábamos en otoño y no hacía tanto frío. El taxi volvió a reducir la velocidad justo frente a mí, como si quisiera obligarme a detenerme. Sentí una mezcla de enojo y miedo.
Decidí no darle el gusto. «A ver si puedes con esto», dije, y cambié de carril, acelerando al máximo. El camión rugió mientras avanzaba, pero apenas había recorrido unos cuantos metros cuando vi algo que me hizo pisar los frenos de golpe. El taxi estaba ahí, parado en medio de la carretera, como si hubiera desaparecido y reaparecido delante de mí. El chirrido de las llantas resonó en el aire nocturno mientras lograba detenerme a unos metros del vehículo. Respiraba agitadamente, sintiendo cómo mi corazón quería salirse del pecho. El taxi estaba ahí, inmóvil, con las luces encendidas y las puertas cerradas. Pero lo más extraño era que ya no se veían rostros en las ventanas. Ahora parecía un coche normal, abandonado en medio de la nada. Me quedé sentado en la cabina, sin saber qué hacer. Mi instinto me decía que no bajara, pero al mismo tiempo no podía quedarme ahí toda la noche. Decidí encender las luces altas nuevamente para inspeccionar mejor. Al hacerlo, algo llamó mi atención. Había algo escrito en la escarcha del parabrisas trasero. No era algo claro, más bien parecían marcas hechas con dedos, como si alguien hubiera intentado escribir algo, pero no hubiera terminado. De repente, las luces del taxi parpadearon y el motor se encendió solo. El sonido me hizo saltar en mi asiento. Las llantas comenzaron a girar lentamente y el vehículo empezó a avanzar, pero de una manera extraña, como si se moviera flotando sobre el asfalto. No esperé más. Encendí el camión y giré el volante para rodearlo. Apenas lo hice, el taxi aceleró de nuevo, pero esta vez en dirección contraria, como si se desvaneciera en la distancia. No sé cómo logré llegar a la siguiente parada. Estacioné el camión en una gasolinera y bajé temblando. El encargado de la tienda me miró con curiosidad. «¿Todo bien, compadre?», me preguntó mientras me servía un café. Quise contarle lo que había visto, pero no encontré las palabras. ¿Quién me iba a creer? Así que solo asentí y me senté a tomar el café, mirando la carretera desde la ventana. Esa noche no pude seguir manejando. Me quedé en el estacionamiento, con las luces del camión encendidas, sintiéndome observado cada vez que cerraba los ojos. Al día siguiente, cuando el sol salió, me animé a retomar el camino, pero desde entonces, nunca he vuelto a tomar esa ruta de noche, porque aunque nunca volví a ver ese taxi, tengo la sensación de que no estaba solo en ese camión. A veces, cuando estoy manejando y el cansancio me vence, siento algo en el retrovisor. No rostros, pero sí sombras. Sombras que parecen estar esperando el momento justo para aparecer otra vez. Hola, señor Williams. Le escribo porque he sido seguidor de su canal desde hace tiempo, y siempre me han atrapado las historias que comparte, especialmente aquellas relacionadas con camioneros. Gracias por darme este espacio, señor Williams. Ahora, aquí le dejo mi historia. Llevaba días recorriendo rutas sin descanso, transportando maquinaria pesada de un lugar a otro. Esa semana había sido particularmente dura. La compañía estaba apretando con los tiempos de entrega, y las horas de sueño eran pocas. Los camiones no se conducen solos, y las cuentas no se pagan sin trabajo, así que no había opción. Mi esposa ya me había llamado varias veces, preocupada, diciendo que me veía cansado. Yo solo le respondía que no se preocupara, que ya conocía mi ritmo. Era mi vida, y a estas alturas, mi cuerpo estaba acostumbrado a las largas horas frente al volante. Eran cerca de las 11 de la noche, aunque no llevaba reloj para confirmarlo. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas. La carretera, con sus 2 carriles, estaba desierta. Había salido de Querétaro hacía varias horas, y todavía me quedaba bastante camino para llegar a San Luis Potosí. No era la primera vez que transitaba esa ruta. De hecho, la conocía bastante bien. Era una carretera tranquila, aunque algo solitaria. En mi radio, apenas se escuchaban algunas estaciones locales con interferencia, así que lo apagué para concentrarme en el camino. El cansancio empezaba a golpearme.
Decidí encender un cigarro, más por mantenerme despierto que por gusto. Los faros del tráiler iluminaban el asfalto frente a mí, y en la lejanía podía ver cómo la luz se perdía en la negrura. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. En el horizonte, unos faros traseros parecían flotar en medio de la carretera. Al principio, pensé que era algún vehículo más pequeño, quizá un sedán. No era raro encontrar coches a esa hora, aunque generalmente iban a gran velocidad. Sin embargo, este iba lento, demasiado lento. A medida que me acercaba, me di cuenta de que algo no estaba bien. El auto tenía algo raro. Parecía desintegrarse. Sí, como si se estuviera derritiendo bajo la luz de mis faros. Al principio pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Froté mis ojos y parpadeé varias veces, pero no cambió nada. El auto era un sedán viejo, de esos que se ven en películas de los años 70. Su pintura negra parecía chorrear, como si estuviera hecha de cera que se derretía con el calor. Podía ver cómo las gotas caían al asfalto, dejando marcas húmedas. ¿Qué carajos?, murmuré para mí mismo, mientras reducía la velocidad para no alcanzarlo demasiado rápido. El sedán seguía avanzando, pero lo hacía como si estuviera luchando por mantenerse en una sola pieza. Las puertas se deformaban, el techo se encogía, y los neumáticos parecían pegarse al suelo con cada giro. La carretera estaba completamente silenciosa, excepto por el ruido de mis propios neumáticos sobre el asfalto. Cuando estaba a unos 20 metros del auto, algo extraño ocurrió. Mis faros delanteros parpadearon. No era normal. Los había revisado esa misma tarde en una parada. Seguí reduciendo la velocidad hasta quedar detrás del sedán, que continuaba avanzando lentamente. Decidí tocar el claxon para alertar al conductor, pero no hubo reacción. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. El auto no tenía placas. Me armé de valor y me acerqué más. Las marcas en el asfalto eran claras. El auto dejaba un rastro húmedo y oscuro, como si estuviera derramando algún líquido. Pensé en detenerme, pero la idea de bajar y enfrentarme a algo que no entendía me hizo reconsiderarlo. Fue entonces cuando el sedán se detuvo, en seco, en medio de la carretera, como si algo lo hubiera obligado a frenar. Mi tráiler rugió al hacer lo mismo. Logré detenerlo a unos 10 metros detrás del sedán. El silencio era abrumador. Los faros traseros del auto seguían encendidos, aunque parpadeaban, como si estuvieran al borde de apagarse. Decidí intentarlo de nuevo. Encendí mi radio CB, buscando alguna señal de vida, pero solo se escuchaba estática. Golpeé el micrófono con frustración. ¿Alguien en la libre a San Luis? Tengo un vehículo extraño frente a mí. Responda. Cambio. Nada. Nadie. La curiosidad pudo más que el miedo. Bajé un poco la ventana y me incliné para ver mejor. Fue entonces cuando lo vi. Había algo o alguien en el asiento del conductor. No distinguía detalles, pero parecía una figura humana, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera durmiendo o algo peor. «Oye, ¿estás bien?», grité desde mi asiento. La figura no se movió. El aire afuera estaba pesado, con un olor extraño, una mezcla entre tierra mojada y metal. No había viento ni el más leve sonido excepto por el ronroneo del motor de mi tráiler. Algo en mi interior me decía que era mejor no salir, que lo que estaba viendo no tenía sentido. Decidí rodear el sedán. Giré el volante y avancé lentamente por el carril contrario. Cuando estuve a la altura del auto, miré de reojo hacia el interior. Lo que vi me paralizó. El conductor no tenía rostro. Era como si alguien hubiera borrado completamente sus rasgos. Solo había una superficie lisa, pálida, donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. La figura no se movió, pero sentí como si me estuviera observando. «¡Dios santo!», exclamé, pisando el acelerador. No miré hacia atrás.
No quería saber si el auto me seguía o si la figura sin rostro había hecho algún movimiento. Solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible, pero no importaba cuánto avanzara. Las marcas húmedas seguían en el asfalto. Era como si el rastro del sedán no desapareciera. Comencé a sudar frío. Mis manos temblaban sobre el volante. El cigarro que había dejado en el cenicero se consumía solo, llenando la cabina con un olor amargo. Intenté concentrarme en la carretera, en las luces, en cualquier cosa que no fuera el sedán. Fue entonces cuando el motor del tráiler comenzó a fallar. Tosía, como si se quedara sin combustible, aunque sabía que el tanque estaba lleno. Las luces del tablero parpadearon, y por un momento, todo quedó a oscuras. El motor se apagó por completo, dejándome varado en medio de la carretera. «No puede ser», murmuré, golpeando el volante. Intenté girar la llave de encendido, pero no pasó nada. Afuera, el silencio era absoluto. Tomé mi linterna y, armándome de valor, bajé del tráiler para revisar el motor. Al tocar el suelo, mis botas hicieron un sonido húmedo. Miré hacia abajo y vi que el asfalto estaba mojado, pero no había llovido. Caminé hacia la parte delantera del tráiler y levanté el cofre. Todo parecía en orden, pero el olor a metal seguía ahí, más fuerte que nunca. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido detrás de mí, como el chirrido de llantas deslizándose. Me giré rápidamente y lo vi. El sedán estaba ahí, estacionado a unos metros de mi tráiler. El auto seguía derritiéndose. Ahora, la pintura negra caía en gruesas gotas al suelo, formando charcos que parecían moverse por sí mismos. La figura sin rostro estaba fuera del auto, de pie, mirando en mi dirección. Mi mente entró en pánico. Solté la linterna y corrí de regreso a la cabina del tráiler. Cerré la puerta de un golpe y giré la llave de encendido con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, el motor rugió con vida. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y avancé a toda velocidad. No miré hacia atrás. No quería saber si la figura seguía ahí o si el sedán había comenzado a moverse de nuevo. La carretera parecía interminable, pero finalmente vi las luces de una caseta de cobro en la distancia. La figura y el sedán no volvieron a aparecer, pero el recuerdo de esa noche sigue grabado en mi mente. No sé qué era lo que vi, pero una cosa es segura: nunca volveré a transitar esa carretera por la noche.